Buen día, muchachos. Buenos días. Buenos días, Liceo. Buenos días, señorita Sea. Buen día. Buenos días, Lisa. ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? ¿Sin novedad? Señor Espinosa, señor Andrade. Buenos días, Liceo. ¿Todo bien? Buenos días, Lice. Sí. Sí, Lice. Ya, chévere, chévere. Esperemos que entren sus compañeros ahorita para seguir o para empezar la clase. Señor Lara, ¿todo bien? Sí, Sí. sí. Señorita Kulki, sin ninguna novedad. No, Lisa. Y igual antes de empezar, no sé, ya estaba mandando unos correos sobre algunos deberes. Sí, por favor, a los que reciben eso, no hay ningún problema, pueden coger la retroalimentación. Recuerde que la idea es esa. Sí. Señorita Iturralde. ¿Iturralde ya entró? Porque tengo dos Iturraldes, no saben qué pasó. ¿No? Ah, ahora miren, muchachos, por favor, préstenme atención. Hemos cambiado la modalidad esta semana. Eh, en nuestro caso, seguiremos con una hora de química y una hora de física. La idea es que en clase tratemos de hacer todo lo que está planificado para la semana para poder, para poder no mandarle casi deber, pero con el compromiso de que nos preste atención y que trabajemos durante esta hora. O sea, cuando hay más clases no va a haber más, menos de ver que la anterior semana. Sí, sí, recuerde que yo ya le he estado rebajando sus deberes porque hemos estado trabajando bien durante toda la semana. Pero la idea es todavía rebajarle más, pero con el compromiso o yo me daré cuenta de que estamos aprendiendo. Entonces, si yo veo Ya, que Liceo. todo marcha bien, entonces hasta no se puede mandar de ver porque la clase está completamente entendida. Entonces, todo depende de su participación, de sus comentarios, de sus preguntas, porque si usted hace una clase interactiva no habrá problema. A ver, señor Andrade, cuénteme, usted que alzó la mano. Dicen, las clases van a ser por cursos. Sí, siempre, yo, no, bueno, la verdad lo hago siempre desde el principio de esto, he hecho por cursos separados. Sí. ¿Por qué la pregunta, señor Andrade? Porque, o sea, se me hace raro no verle a los otros dos cursos, pues dice. Pero Es por eso. conmigo nunca han estado los otros dos Aprendo cursos. mejor. Ah, por eso, o sea, con usted sí, pero ¿y con los demás? Ah, no, 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 ahora los profes van a dar clases por paralelos. ¿Sí? Para que, no sé, creo que es mejor porque hay menos gente, se puede preguntar casi a todos, entonces yo le veo mejor, no sé si comparta mi idea, Andrade. La verdad es que sí, Liz, sí, me parece mejor. Sí, ya chévere. Entonces vamos muchachos, vamos a empezar. Recuerde que ya acabamos casi de ver el tema del petróleo, hemos visto cómo se forma, sus teorías, ¿sí? Hay campos petroleros, absolutamente casi todo hemos visto en las 2 semanas anteriores que hemos mandado los PDFs y hemos hecho la retroalimentación adecuada, pero hay un tema importante que siempre me gusta a mí, resumir el tema y aportar algo. Y lo que yo quisiera aportar en esta clase es el tema de la contaminación. Asimismo, como el petróleo es el elemento que más nos ha dado subsistencia y réditos económicos, también es uno de los que más contamina el planeta, ¿sí? Señorita Chacón, perdón que interrumpa la clase. Sí, dígame, ¿qué Usted que pasa? se lleva con Iturralde, tengo a tres Iturraldes unidas queriendo entrar, a tres. Deme un ¿Sí? segundo, le escribo ya, No sé si haciéndole le escribe preguntas. Iturralde y le dice que se desconecte de todo y solo intente ingresar una vez, porque el hecho de que intente ingresar 3 veces no va a poder y va a estar ahí sin poder ingresar.
Me avisa, ¿ya? Ya. Entonces, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a visualizar un PDF, un PowerPoint, en donde resumo el tema del petróleo, lo más importante, y le añado un poco del el efecto de la contaminación que produce, y después realizaremos, como usted puede ver en su pizarrón, una especie de taller en clase, ¿sí? Esperando acabar el taller. Si acabamos el taller no tendrá deber. Si no lo acabamos, quedará capaz una o dos respuestas que usted acabe en su casa. Y eso sería todo en cuestión esta semana en química. ¿Sí? ¿De acuerdo, señor Córdoba? Entonces no hubiera deber. Sí, Lice. Sí, ya chéverazo. Entonces le voy a compartir la pantalla y empezamos, ¿no? ¿Todos pueden ver la pantalla? Sí, Lice. Sí, Sí. 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 Déjeme poner al principio. Ya. Entonces, por favor, mire. El petróleo. ¿Sí? Vamos a ver un resumen de esto con el siguiente índice, que es cómo se forma, sus componentes, sus derivados, los problemas ambientales, las causas de esta contaminación, los problemas económicos, el consumo, las reservas y siempre, como le he dicho, poner su bibliografía. Entonces vamos a empezar. ¿Sí? ¿Qué era el petróleo? Ya hemos visto en algunas clases, pero le vuelvo a repetir. Es un líquido oleoso de color oscuro formado por una mezcla de hidrocarburos que se encuentra en estado natural en los estratos superiores de la corteza terrestre. ¿Sí? ¿Cómo se forma? El petróleo se forma cuando grandes cantidades de microorganismos mueren y son enterrados entre los sedimentos del fondo, de estuarios y pantanos, en un ambiente muy pobre de oxígeno. Cuando estos sedimentos son cubiertos por otros que van formando estratos rocosos. Y recuerde que siempre el factor fundamental para la formación del petróleo es el aumento de temperatura y el aumento de presión. Estos dos aumentos, ¿sí?, hacen que se forme el petróleo junto a los millones de años de estas dos condiciones. Señor Gutiérrez, ¿se acuerda cuántas teorías están aceptables para la formación del petróleo? No me acuerdo mucho, pero creo que eran unas dos teorías aceptables. Dos, no eran dos. No, eran como unas 4 o 5 teorías. Cuatro, por ahí, no me acuerdo bien. Tiene que revisar sus apuntes, por favor. Tiene que revisar sus apuntes. Eran tres. Sí, y vamos a ver también cuáles son. Estas tres teorías tienen algo en la formación, que las tres aceptan, escuche, que las tres aceptan que el petróleo se forma por el aumento de presión y el aumento de temperatura al pasar millones de años. Las tres teorías tienen esta misma base. Entonces no se olvide, ¿sí? Se forma cuando están enterrados sedimentos y pasan millones de años para su formación. Si no existen estos millones de años, el petróleo no se forma. Recuerde eso, fundamental. Presión, temperatura y tiempo. ¿Sí? ¿Claros en eso, señor Gutiérrez? Dice, no lo escucho bien, se escucha cortado. Sí, solo usted, señor Andrade, ¿sí me escucha? Sí, Lice. Sí, ya, tranquilo. Tranquilo, señor Gutiérrez, no pasa nada. Vamos. Recuerda que el petróleo, al ser menos denso que la roca, tiende a ascender hasta quedar atrapado debajo de él, formando grandes depósitos. Se ha hecho una prueba de carbono 14 al petróleo mismo y se tiene que el petróleo más antiguo
tiene 200 millones de antigüedad. Entonces, mire cuántos millones tienen que pasar para formarse el petróleo. En los componentes, vimos que tenían 3 componentes: hidrocarburos líquidos, gaseosos y sólidos. Los sólidos eran parecidos a la brea, los líquidos igual a los aceites, y los gaseosos pueden ser el metano, el acetileno o el butano. ¿Sí? Los derivados del petróleo. Tenemos gasolina ligera, gasolina pesada, gasolina de avión. Y a ver, aquí viene la primera pregunta. Señorita Arteaga. Señorita Arteaga, ¿no está? No, sí. Dígame, Alicia. Señorita Arteaga, ¿se ha visto que tenemos en el Ecuador 2 gasolinas? La gasolina super y la gasolina extra. Ajá, ¿Sí? ¿Por qué cree sí. que la una cuesta más que la otra? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué será? ¿Qué opina usted? O, o sea, no sé, por lo que le he escuchado en Mbappé dice que la una se puede decir que es mejor, o sea, como que no contamina tanto, algo así, no sé. O Ya. sea, porque la super cuesta más y se puede decir como que esa es como que un poco más buena que el extra, Sí, algo sí, o así. sea, eso es obvio, ¿no? Pero ¿qué será buena? O sea, ¿por qué le dirán buena? O sea, ¿por qué será más cara? O sea, químicamente, ¿qué pasará? Por lo que tiene más octonaje, Ya, muy bien, por eso puede excelente, ser. excelente, excelente, Arteaga, muchas Y gracias. es más pura, ya listo. Ya mirará. Hace un tiempo yo le hablaba sobre los motores de combustión y yo le decía que los motores de combustión tienen unos pistones donde entra la gasolina y se prende una chispa y explota. Entonces mirará, mientras mayor octanaje tiene la gasolina, su explosión es total, sumamente total. Es decir, que no hay residuos. Pero cuando la gasolina no tiene tanto octanaje, ¿sí?, sobran residuos. Y esos residuos es lo que sale por el tubo de escape. ¿Sí? Entonces, póngase pilas con eso. Mientras la gasolina tenga un mayor octanaje, menor contaminación va a crear. Por eso la gasolina de avión es la más pura que hay. ¿Sí? Es la de mayor octanaje. Obviamente porque se usa en las turbinas. ¿Sí? Y ahí no puede tener smog ni nada de eso porque puede dañar a la turbina. Entonces recuerde que el octanaje nos dice de la calidad del, de ella, la calidad. A mayor octanaje, mayor explosión, ¿sí? Y todo se consume, o sea, mayor eficiencia. No se olvidará de eso. ¿Entendimos eso, señorita Macías? Sí, Liz. Y por si acaso sabe cuántos octanos tiene la gasolina, la super o la extra. No tengo idea. ¿Alguien que sepa? Señor López, tal vez, ¿ha escuchado? Licen, ¿puedes volver a repetir la pregunta? Que si usted tal vez sabe cuántos octanos tiene la gasolina, la super o la extra. Señorita Suárez, usted que desconectó su micrófono, cuente. Ah, ya. Dicen, la Super creo que tiene 92. Y, Ya, y la, ¿cómo se llama la otra? la La extra. extra. La extra tiene 89, 87, creo que es así. Ya, muy Eh, bien, más o menos, más o menos. En Más de resumen, 81, 87 la extra y algo de 91, creo que era 92 la super. sí, muy bien, señorita Suárez, señor Coloma, bien. Si le podemos resumir, si hablamos de países del primer mundo y nosotros un poco y haciendo un promedio, podemos decir que la gasolina, la extra, está hasta alrededor de los 90 octanos, ¿sí? Y la super está entre 93 octanos, para más o menos simplificar. Ahora, una gasolina de avión está sobre los 97 octanos.
Entonces, para hacer todo este proceso de refinación, se tiene que pasar por muchos campos. Por esa razón es el elevado costo de la gasolina, Entonces, siempre busquemos el porqué de las cosas, ¿sí? Me parece interesante que la gran mayoría aporte cosas valiosas a la clase. Se visualizo que está leyendo un poco, ¿sí? Y me parece interesante. Entonces, si todos tendríamos la posibilidad de usar eh, gasolina súper, deberíamos hacerlo, ¿no? Más que por la economía, por la contaminación al planeta. ¿Hecho? ¿Entendido, señor Zárate? Dice, Sí, dicen. Sí, ya, chévere. Señor Larita, algo me iba a decir. ¿cuál es la diferencia entre gasolina y diésel? Ah, la gasolina y diésel. Ya Sí, bueno, aunque no tiene nada que ver con el tema, pero le voy a resumir. La gasolina, si usted le prende un fósforo, la gasolina se enciende, señor Lara. ya. Pero si usted al diésel le pone un fósforo, no se enciende. ¿Sí? Ah, No sé si se ha dado cuenta de eso. no, Liz. Para que el diésel se encienda, necesita una bomba de presión, es decir, una bomba que inyecte el diésel con aire, ¿sí? Como un tipo de PIX. Ya. Y ahí sí, el diésel se enciende. ¿Sí? O sea, depende de una bomba aspersora el diésel. Pero igual es Ahora, petróleo. perdón, Pero igual es petróleo, ¿no? claro, igual es petróleo, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Que como es más denso, no se enciende eh, el líquido al contacto con el fósforo, ¿sí? Tiene que tener una mezcla ya con oxígeno para que se encienda. Por eso es que es más pesado el diésel. Por eso es que si usted no tiene una buena bomba de inyección, el diésel contamina un montón y por eso usted ha de ver camiones o buses que botan demasiado smog. Es Sí, porque la parte mecánica de ese vehículo no está calibrada correctamente. En cambio, en la gasolina, como esta sí explota, casi la mayoría de vehículos que usan gasolina no botan tanto smog. ¿Sí se ha dado cuenta de eso, señor Lara? así, Liz. Sí, ya entonces. Chévere. Continuemos. ¿Alguna otra pregunta? No, entonces continuemos. Problemas ambientales. Los derrames de petróleos realmente contaminan demasiado el planeta a corto y largo plazo. ¿Sí? Los hidrocarburos forman con el agua una capa impermeable que dificulta el paso de la luz solar, que utiliza el fitoplancton para realizar el proceso de la fotosíntesis. En otras palabras, muchachos, estamos diciendo que el petróleo es tan pesado que todo lo que topa lo ahoga, no lo deja vivir. Como es tan pesado, si se pone encima de una planta, anula la entrada de la luz y del oxígeno y la mata. Sí, ese es un gran problema del petróleo. No sé si usted ha escuchado lo que pasó en la Amazonía, en el caso Texaco, que ahora se llama caso Chevron. Sí. Ah, sí. ¿Iturralde ha escuchado eso? No, Lisa. Sí, ¿sabe de qué se trata más o menos? ¿Tiene alguna idea vaga de eso? No, Nada. fue un derrame de petróleo que había sucedido por estar explotando. Ya, mirará. Hace más o menos 30 años, el Ecuador empezó en este boom petrolero y vino una empresa americana llamada Texaco, la cual se comprometió en explotar el petróleo, sí, pero como en el Ecuador todavía no se tenía tanto conocimiento de esto, se les dio la concesión y ellos empezaron a explotar el petróleo. Lo que nunca nos dimos cuenta, o no sé qué pasaría en ese tiempo,
es que esta petrolera empezó a todos los desechos, a no tratarlos como son, de filtrarlos, almacenarlos, hacer un proceso de descontaminación. Y lo que han sabido hacer ellos es todos los residuos o lo malo que sale del petróleo, botar al medio ambiente en unas piscinas, ¿sí? Y dejar ahí. Entonces se ha visto en algunos casos que hasta han dejado tapando las piscinas para que la gente no se dé cuenta, pero han pasado los años y esa gente tiene grandes daños a su salud, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es el problema del petróleo? Que a largo plazo es difícil recuperar la fauna y la flora de ese daño ambiental. El petróleo literalmente mata todo lo que topa, ¿sí? Y para que vuelva a crecer, tienen que pasar bastantes años, ¿sí? Y los efectos que causaron fueron tremendos, ¿no? Ahora esta petrolera tiene otro nombre, ahora se llama Chevron. Y, y este juicio sigue, ¿no? Sigue porque hay personas con cáncer a la piel, personas con afecciones pulmonares y algún tipo de esto, ¿no? Somos uno de los países que le ha afectado la contaminación del petróleo. Entonces, por esa razón me parecía importante poner esto para que si usted en su futuro va por este campo, se dé cuenta que lo primero es tratar de evitar el daño al planeta. ¿Estamos claros en eso, señor López? Sí, sí, sí. Sí. Señor López, Vale. cuénteme. ¿Sí se ha dado cuenta que están diciendo que el hecho de que la gente no salga a las calles ha significado que el planeta esté más puro, más limpio? Sí, sí me ¿Y he por dado qué cuenta. crees usted? ¿Qué opina al respecto? ¿Cierto, falso? ¿Qué puede aportar a ese comentario? O sea que sí, sí es cierto, porque o sea, como nosotros no hemos tenido, hemos disminuido como es la falta de contaminación y esas cosas, y eso se demuestra en, o sea, en el mundo. Ya, chévere. Sí se da cuenta que nosotros estando encerrados, cuando usted visualiza al exterior, sí parece que está más limpio, ¿no? Sí, sí parece eso, y también como se muestra en algunos videos, como es de, no sé, por el mundo, también se muestra como algunos animales que creíamos que estaban en peligro de extinción. O sea, sí hay también algunas especies y como también algunos animales ¿cómo se dice? O sea, se pasean Salieron a la territorio. luz. Sí, salieron a la luz. Ya, chévere, señor López, gracias. Entonces, mire, ojalá que este problema, yo como siempre le he dicho, de todo lo malo que pasa, hay que sacar lo mejor. Después de este problema que estamos teniendo, creo que lo más importante es que tenemos que hacer conciencia para el cuidado del medio ambiente. Que si ustedes analizan, el planeta puede seguir sin nosotros, ¿sí? Es más, tiene un mejor desenvolvimiento el planeta sin nosotros. Entonces nosotros, al ocupar el planeta, tenemos que hacer conciencia y cuidarlo como tal, y mejorar nuestros procesos ambientales, menorar la contaminación, y espero que eso sea algo esencial de aquí en adelante en su vida diaria. Por favor, continuemos. ¿Sí? La extracción del crudo tiene fuertes y constantes impactos, ¿sí? Fuertes y constantes impactos. Tiene tres en especial que me parecen que tenía que haberlos puesto. Los gases a la atmósfera, los efectos físico-tóxicos sobre la superficie y fondos marinos, y la eliminación de la capacidad fotosintética de las plantas. La primera, señorita, lo vamos viendo. Cierta Cárdenas recién entra ni cómo preguntar. Señorita Kulki. Señorita Kulki, ¿sí se ha ido al oriente?
No. No, ya, entonces no le Mm. puedo preguntar. Señorita Ganchoso, ¿se ha ido al oriente? Sí, Licen. ¿Y se ha visto que en los pozos petroleros que hay una especie de fumarolas que están encendidas? No sé qué es fumarolas, no he visto. O sea, como un tubito y arriba está quemándose como Una una chimenea, vela, en pocas palabras, con una llama. como una llama. Mm, no. No, no. ¿Y usted se ha visto, señor Coloma? Sí, Ya mirará, en el campo petrolero del Ecuador, la mayoría de pozos tienen estas emisiones de gas. es Sí, para la que expulsión de gas que están del petróleo mismo. sí, salen del petróleo mismo, porque como está a tanta presión, aparte del petróleo también hay gas. Entonces, Sale, este gas también sale, pero como somos un país subdesarrollado, todavía no sabemos qué hacer con este gas. En los países del primer mundo se coge este gas y se lo almacena en los tanques y se ve qué hacer con este gas. Pero en el Ecuador no tenemos todavía esa tecnología ni esas ganas y lo único que hacemos es quemar este gas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que este gas se quema los 365 días del año, durante 24 horas. Imagínese la contaminación que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, por favor, analice eso. Eso es realmente importante. Imagínese tanta contaminación y recuerde que hay pozos que ya tienen 20, 25 años de haberse hecho. Entonces, son 20, 25 años de contaminación continua. Entonces, ese es un grave problema de la extracción del crudo. Otro es lo que yo le decía. Todo lo que topa el petróleo lo mata, lo mata. Entonces, si es a las personas, logra cáncer de piel, problemas respiratorios. Si es a un animal, lo ahoga. Es más, cuando usted derrama petróleo en el mar, los pescaditos se mueren, aunque usted no me crea, ahogados. Se mueren ahogados. ¿Sí? Porque el petróleo, como no contiene oxígeno, les tapa a los pescados y ellos no pueden respirar. Y por esa razón, ellos mueren ahogados, aunque usted no lo crea. Entonces es un sufrimiento terrible para ellos. Y lo Lo que mismo tiene pasa con las petróleo que es plantas. fuerte. Y es lo mismo con las plantas. Si las plantas son rodeadas por el fondo marino, por el petróleo en el fondo marino, las plantas pierden su capacidad de reproducir la fotosíntesis y también mueren ahogadas. ¿Sí? Entonces, mire, son tres cosas que afectan realmente demasiado a nuestra naturaleza y a nuestro diario vivir. Entonces, tiene que tomar en cuenta siempre esto y tratar de buscar siempre una alternativa. La otra, como le decía, que quemaban el CO2 en la atmósfera, hacen que tenga un efecto importante en el efecto invernadero. ¿Sí? Señorita Parra, ¿qué era el efecto invernadero? Señorita Parra, ¿está por ahí? Sí, Lisa. Cuénteme, ¿qué era el efecto invernadero? Eh, es cuando el clima empieza a cambiar y a tener, o sea, así como que daños, no, por los daños causados. No, 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 no mucho. Señorita Chacón, cuénteme. Gracias, señorita Parra. ¿Qué era el efecto invernadero? El efecto invernadero es la emisión de gases a la superficie. Ya, se emiten tantos gases que ¿qué pasa? Se crea una nube en donde la luz del Ajá, sol en el planeta y se no convierte puede aquí entrar, en... ¿no es cierto? Ajá. ajá. Y como no puede entrar, está en la atmósfera y calienta todo el planeta. ¿Sí? ¿Sí, sí se acuerda de eso? Eso debe haber visto en noveno o décimo, más o menos. Claro, señorita Chacón. Sí. Entonces, mire, la quema de CO2 nos afecta exponencialmente a este efecto invernadero que provoca
el deshielo de los polos, ¿sí? El calentamiento global. Entonces tenemos que darnos cuenta que el petróleo también aporta bastante a esta contaminación. ¿Hecho, muchachos? ¿Sí? Ahora mirará, le voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Si todos visualizan, vamos a hacer este taller, así que saque su cuaderno, ¿sí? No sé si primero anota las preguntas. Primero anota las preguntas y luego vamos resolviendo. Sí, pues digamos como Puedo ya sabemos que esperarme, por si Lisa. acaso se acabe el tiempo. Sí, sí, por eso mismo. Si no acabamos, usted acaba de hacer, porque solo vamos a hacer 5, ¿ya? Entonces, la primera pregunta. ¿Cuántas teorías existen sobre la formación del petróleo y 3. cuáles son? La pregunta número 2. ¿Cuál es la teoría más aceptada? Explique el por qué. La pregunta número 3. Iguale la siguiente ecuación e indique a qué teoría pertenece. 4. ¿Cuáles son los principales componentes del petróleo? Y 5. ¿Cuál es la principal refinería del país? ¿Sí? Le doy un minutito para que copie, ¿sí? Y nos ponemos a hacer. Listo, ya muchachos, empezamos. A ver, señor Colombo, usted que activó su micrófono, ¿cuál es la respuesta de la primera pregunta? La primera pregunta son 3 teorías primero. Ya, muy bien, 3 teorías, excelente. ¿Cuáles son? Espérenme, Licen, estoy sacando el cuaderno, estoy buscando eso mismo. Ya, pero Yo ya sabemos que tengo, Lisa, ¿le puedo decir? Sí, claro, a ver, dígame. Las 3 teorías son estas de acá. Ya, la primera teoría, la inorgánica. ¿Ya? La segunda teoría, orgánica vegetal. Y la tercera teoría, orgánica animal. Sí. Ya, listo, mire, entonces la respuesta de la primera pregunta. Teoría inorgánica, teoría orgánica vegetal y teoría orgánica animal. ¿Hecho? Sí. Listo. ¿Quién me contestó? Naranjo. Ya, Naranjo, elija a alguien de sus compañeros para que conteste la segunda pregunta. Bigotón. El que usted quiera. Lara. Mande. Lara. Ya, señor Lara. ¿Cuál es la respuesta de la segunda pregunta? ¿Cuál es la ¿Cuál es la teoría teoría más más aceptada? aceptada? La teoría más aceptada es la de los animales que quedan restos en los fósiles pasando los años. Muy Teoría muy 3. bien, señor Lara. Es decir, que es la teoría número 3, la teoría orgánica animal. ¿Sí? Y es más, nos dan 4 motivos porque es la más aceptada. Nos dice que la gran mayoría de yacimientos petrolíferos se encuentran a orillas del mar. Una, la otra. Cuando hacen el análisis del sedimento del petróleo, siempre encuentran restos de animales marinos. ¿Sí? 3. El pozo contiene agua salada. ¿Sí? Y cuando se hace putrefacción de los peces, se obtienen líquidos aceitosos, inflamables. Entonces, muy bien, señor Lara. La 3 y ya saben las razones que usted tiene. Listo, señor Lara, elija a otro compañero para la pregunta número 3. Calahorrano. Ya, listo, señor Calahorrano. ¿Sí está, señor Calahorrano? Aunque no le vi conectado yo a él. ¿Sí está, muchachos?
No está, Liz. No, otro señor Lara. Pero uno que A esté, López. pues. López, López. ya, señor López. Señor López. Mande. Listo, mire. Iguale la siguiente ecuación e indique a qué teoría pertenece. Ah, ¿qué estaba haciendo? Ya, mire. Igualemos al tanteo esta ecuación. Solo al tanteo es igual a esta ecuación. No pasa nada, señor López. Yo le voy a enseñar. Mire. Si yo quiero igualar a esta ecuación, primero me voy a dar cuenta que acá tengo más hierros y más carbonos, ¿sí? Que acá, ¿sí? Entonces, por obvias razones, donde tengo menos es donde coloco. Si yo tengo 4 hierros, entonces voy a colocar 4 hierros. Igualado a los hierros. Vamos al carbón. Si tengo 3 carbonos, coloco 3 carbonos acá. Entonces, mi primer elemento ya se encuentra igualado. Vamos al segundo. Como tengo agua, y acá tengo agua, voy viendo cómo igual. ¿Sí? Entonces, empecemos. Tengo 3 por 4, 12 hidrógenos. Y tengo 1 por 3, 3 por 4, 12 hidrógenos. 12 más 12, tengo 24 hidrógenos. Como aquí tengo 2, lo único que pongo es 12. Entonces se encuentra igualado el hidrógeno. Ahora veamos si se encuentra igualado el oxígeno. Tengo 12 oxígenos acá y acá tengo 1 por 3, 3, ¿sí? Y 3 por 4, 12. Entonces se encuentra completamente igualado mi ecuación. ¿A qué teoría pertenece esta ecuación? A la orgánica vegetal, ¿no es esta? No, ¿seguro? No estoy seguro de eso. Esta ecuación No, a la orgánica animal. pertenece a la teoría inorgánica. Inorgánica. Y revise, por favor, sus apuntes. Sí, pertenece a la teoría inorgánica. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Que a usted le va a tocar hacer estos otros dos. ¿Cuáles son los principales componentes del petróleo? ¿Y cuál es la principal refinería del país? Entonces, su deber va a consistir en completar estas 5 preguntas. Ya hemos hecho 3. La 4. Sí, y eso sería todo, ¿no? Debemos mandarle el listen. Eso no sé, eso no entendí muy bien. Con todo voy a preguntar ahora. Sí, pero tenga su cuaderno. De ser necesario, yo le digo, vea, súbame y usted enseguida me manda. La 4, por favor. ¿Mande? Yo le ¿Cuáles tomé son los foto componentes a del la petróleo? pantalla. La 4, ¿cuáles son los principales componentes del petróleo? Ahora mirará, si vamos avanzando con el tiempo, dése cuenta que usted va a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer preguntas así, usted participará y tendrá sus notas. Entonces, esta clase me pareció excelente porque todo el mundo colaboró y así tenemos que seguir las siguientes clases. Y la última, por favor. La principal refinería del país. Listo, muchachos. Ha sido un gusto tener clases con usted. Estamos en contacto por medio de nuestro WhatsApp. Cualquier cosa me escribe. Y si no, nos veríamos la siguiente clase de física. Que tenga un resto de día excelente. Sí, que pase bonito. Cuídese. Hasta luego. Chao, Licen. Chao, muchachos. Chao. Hasta luego, Licen. Chao, cuídese.